Gracias por continuar en sintonía de la programación que le ofrece Canal I. Esto es Entrevista NSI. Hoy tenemos con nosotros en estudio al diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa. Bienvenido, diputado. Muchísimo gusto, un gran placer. Diputado, queríamos conocer la impresión por parte de Acción Democrática, ya usted pertenece a ese partido político, de lo sucedido el pasado 3 de enero. Donde pues resultó secuestrado el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Un hecho muy lamentable para el país, un hecho lamentable para el derecho internacional, un hecho que vulnera nuestra soberanía, un hecho que nunca debió haber ocurrido. Porque lo que yo advertía, quizás en tu programa, lo dije alguna vez, gente que no ha podido resolver sus problemas en Venezuela tuvo que acudir a que se lo resolvieran fuera. Pero lo que ocurrió en Venezuela tiene que ser rechazado porque es vulnerar el territorio. ¿Por qué alguien tiene que morir? ¿Por qué un país puede creer que es como en la película de Misión Imposible, de Ethan? Pueden llegar y bombardear una ciudad y hacer lo que quieran y volverse a retirar. Eso desde el punto de vista del derecho internacional tiene que ser rechazado. Piense como piense. Si usted cree que el derecho internacional se puede vulnerar de acuerdo a su talla, de acuerdo a su medida y de acuerdo a sus necesidades, pues estamos muy mal. También tengo que rechazar lo que pasa en Groenlandia. O sea, no puede ser que alguien crea que puede ser dueño de lo que quiere y de lo que se le va ocurriendo en el mundo. Eso tenemos que rechazarlo quienes creemos en el derecho y quienes creemos en el derecho internacional. ¿Y qué lectura se le puede dar a esos opositores que han acudido después de este bombardeo a mantener conversaciones de acercamiento con el gobierno de Estados Unidos y también con la oposición que está aquí dentro de Venezuela? Hay un sector que cree que el señor Trump es un aliado de ellos. No, a nadie le duele Venezuela más que a los venezolanos. A Trump no le duele Venezuela. Le interesan nuestros recursos. O sea, a Trump no le importa, ni a nadie le importa lo que pasa en Venezuela. Lo que le importa es las riquezas de nosotros. Hay países del mundo, y por decir un continente de África, que no tienen recursos y corren cosas horrorosas, y para allá nadie voltea. El tema es que tenemos un país hiperpetrolero con unas grandes reservas, y eso hace que los Estados Unidos le pongan el ojo a Venezuela. Lo grave es que haya venezolanos que se monten en esa misma plataforma, creyendo que pueden ser gobierno producto de vulnerar el territorio venezolano. Esta es una cicatriz que nos va a quedar históricamente a Venezuela. Esa madrugada, ese despertar, ese bombardeo, que seres humanos hayan fallecido producto de una invasión que solo la habíamos visto en las películas de James Bond o de Misión Imposible, que era imposible creer que eso podía ocurrir en Venezuela. Pues mira, lamentablemente ocurrió. Y ocurrió ese costo. Esa es una cicatriz que pasarán años. Dejaremos nosotros de existir y esa cicatriz va a quedar en Venezuela. Precisamente por eso el gobierno nacional ha llamado a la unidad, diputado. Entonces quisiera preguntarle, muchos voceros de oposición han hablado de elecciones, otros han hablado de transición. ¿Cuál de los dos escenarios se podría presentar? Las elecciones no están previstas por ningún lado porque las parlamentarias no están previstas. Nosotros fuimos electos por 5 años. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fueron electos por 12, por 7 el Consejo Nacional Electoral, el Poder Moral. O sea, esto es tratando de pescar en río revuelto lo que no logran por la vía democrática. Una vez transcurridos los primeros 6 meses y luego que la Asamblea conozca del caso, pues podremos volver a conversar en qué estado estamos desde el momento constitucional. Pero no asoma ningún tipo de elecciones. O sea, eso es engañar al pueblo. Cuando usted habla de los 6 meses, habla de los 6 meses que podría estar al frente de la presidenta encargada de la República, o sea, la Constitución Hablamos de tiene 90 días, después de 90 días prorrogables. Después de eso, ¿qué sucede? ¿Se va a la Asamblea, se evalúa? Sí, la Asamblea verá y el momento político lo dirá. Okay, no quisiera adelantarme para no jugar posición adelantada. Ok, diputado. También quisiera preguntarle sobre las leyes que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mencionaba el día de ayer, que iban a ser presentadas justamente mañana. Leyes y códigos que iban a ser presentadas el día de mañana y que estos serán aprobados durante el año 2026. Son 29, Comienzan se hablan mañana. 8, entre ellos
ocho códigos y mañana se espera el primer debate de la reforma de la ley de hidrocarburos. No sé si tienes el listado de los códigos y de las leyes, si me permites creo que el televidente le va a resultar de muchísimo interés, y justamente que voy ahorita para la universidad, creo que es lo primero que haré al llegar. Bueno, para que sepan los televidentes, Código Penal en reforma, Código Social, que es uno nuevo que se va a crear, un Código Económico y de Comercio, un Código de Democracia y Poder Comunal, el quinto es el Código Civil, para su reforma, el Código para la Protección del Ambiente, Código de Protección Integral de la Familia y un Código Electoral. Este último me estaciona a la derecha porque hay muchas leyes, y en un programa lo comentamos aquí, hay muchas leyes de materia electoral que unas se contradicen sobre otras, otras solapadas sobre otras, otras cabalgan entre sí, y yo estoy muy de acuerdo en que haya un código electoral. De las leyes, esos son los códigos, esos son los 8 códigos, y las leyes sería la reforma parcial de la ley de hidrocarburos, la ley de protección de los derechos socioeconómicos, la ley de aceleración y optimización de trámites administrativos, esto para evitar eso de la estampilla, regresa el lunes, 3 días, pasan 2 días, vuelve y se te vuelve engorroso. Eso es una cosa, o sea, sacar un trámite en Venezuela es horroroso, y eso siempre le da pie al funcionario para que trabaje de manera paralela a fin de acelerar. Él es la ley que acelera. Bueno, va a haber un proyecto, una ley de aceleración y optimización de trámite administrativo, una ley de minería, la ley de propiedad intelectual, la ley de inteligencia artificial, la ley de medicina natural, ley de derechos naturales y digitales, ley de ciberseguridad o de ciberseguridad, ley del sistema eléctrico nacional. Eso es importante, eso iría a la Comisión de Administración y Servicios, de la que yo soy vicepresidente, y conoceríamos de esa ley, que creo que es de las primeras que van a ir a Cámara. La ley de telecomunicaciones, que es importante, y la ley de paz y convivencia nacional. Estas 14 leyes y estos 8 códigos es lo que vendría a ser el plan legislativo para el año 2026. Creo que con esto le estamos dando una modernidad, una forma de acelerar, una forma de adecuar la realidad a la legislación. Ejemplo, el Código de Comercio señala la máquina de escribir. O sea, yo quiero saber quién hoy tiene una máquina de escribir que no sea para el museo. O sea, por muy escritor que usted sea, usted no se dedica al teclado ya. Bueno, eso señala el Código de Comercio. Tienes cosas muy en materia de ciberseguridad, muy atrasado, y tienes cosas que tienes que adecuar a nuevas realidades. Nosotros tenemos inteligencia artificial, tenemos internet, eso no existía. El celular no existía cuando el Código de Comercio. O sea, no existía la captura de pantalla, no existían las pruebas. Y en ese Código de Comercio estará establecido, o quizás se podrá introducir, agregar, establecer, contemplar también que se puedan esas personas que utilizan una moneda diferente a la del Banco Central de Venezuela para colocar precios o a realizar Sí, tiene que venir regulado todo, tienes que adecuarte a eso. O sea, cuando se hizo esa ley, no existía el dólar paralelo, la moneda paralela. Aquí toda la vida tuvimos fue el bolívar. Y el dólar era cuando usted iba a viajar, si usted era un ciudadano común, porque ni siquiera el comerciante tenía ese dinero guardado para cuando hacía las compras en el exterior. Pero es que ahora se nos convirtió en eso, y en este es el canal donde yo más lo digo. Usted gana en dólares, gana en bolívares, le pagan un bono aparte, escondido, que no queda parte del salario, se lo pagan en dólares. Hay unas tasas paralelas de Banco Central, y resulta ser que el Banco Central es el camionetero de pasajeros. Aquí el único que tiene dinero en efectivo, el billetico rectangular, no el digital, es el camionetero, el señor de la camioneta de pasajero, que él es un dólar Banco Central paralelo. Él recorre la ciudad siendo Banco Central, porque te cambia el dólar al precio que le da la gana y como quiera. Y la emergencia siempre es, o si vas para el trabajo o vienes del trabajo, y tienes que aceptar ese cambio al precio que él te da. Eso es una realidad.
Eso es una realidad que el venezolano tiene. Y hay otra realidad que tú vas a pagar, te cobran el dólar superior al Banco Central de Venezuela, pero cuando solicitas el vuelto, te lo pagan, te lo regresan al Banco Central. Cuando te lo regresan al Banco Central, pues si no te lo pagan en caramelo. También ha sucedido eso. Pues sí. Bueno, diputado. Yo quiero que usted este me diga si eso es mentira que le dan vuelto en caramelo. Vamos a marcar una pausa. Estamos conversando con José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión matutina de NSI. Justamente en entrevista de NSI estamos conversando con José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional. Mencionaba usted, diputado, la distorsión que hay, digamos, en el dólar paralelo. Justamente ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exhortaba a los comerciantes a bajar los precios porque ese dólar justamente ha bajado prácticamente en 100% su aumento. El presidente Rodríguez decía solamente de una cadena de centros comerciales. No, es que es en todos lados. O sea, cuando el dólar llegó a estar aquí a $800, a 800 bolívares por dólar, bueno, la gente subió enseguida el precio. Bajó a más de la mitad de eso, y los precios no bajaron, se quedaron allí. Entonces el comerciante te dice, porque aquí hay una distorsión de la economía, el comerciante te dice que él aumenta el precio por el costo de reposición, porque cuando él vaya a comprar le va a costar más caro. Bueno, eso es verdad en algunos casos, pero es que el afectado es el ciudadano. ¿Y por qué el afectado es el ciudadano? Porque se ha distorsionado la economía, porque la economía no es real, la economía no es de verdad, es una economía que sencillamente se ha ido adaptando con parches, como esa cobija, como esa colcha de retazos que tenían los abuelos de colores. Un pedacito lo pegas con este y un pedacito lo pegas con esto y esa es una gran colcha. Eso es la economía. Yo creo y deseo que lo que anunció la presidenta de la República, encargada, que esos recursos que van a entrar y que ya entraron, que ayer anunció, 300 millones ya han entrado. 300 millones, estos irán a un fondo de transparencia que pudiéramos ver en qué se gasta y qué se invierte. Y eso tiene que ir principalmente a la economía del trabajador, a la economía del jubilado, a la economía del pensionado, que la gente pueda ver en su bolsillo que esa renta petrolera de verdad se convirtió en una mejora para su calidad de vida en su casa y en su forma de vivir. Que ese dinero no entre aéreo y no le llegue a él. Que le llegue un rocío, así como de la madrugada, que le llegue al ciudadano común que no está metido en política, que sencillamente es un trabajador que levanta a las 4 de la mañana para salir a trabajar por muy poco dinero, pero que ese poco dinero tiene que alternarlo con trabajos paralelos, con reparaciones, con venta de alimentos, que esto se convierta en una economía real y que pudiéramos ir hacia una estabilización de la moneda. Mientras nosotros tengamos una inestabilidad de la moneda, que ¿cómo amaneció hoy? Antes era que nos preocupábamos cómo había subido, ahora estamos preocupados cómo ha ido bajando. O sea, usted no sale de un espanto para entrar en una angustia. O sea, esto, en la materia económica. ¿Cuándo se podrá ver esos resultados del ingreso de esos recursos a través del intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela en el tema petrolero? Yo creo que eso debe avanzar muy rápido. Yo creo que nosotros, lo que más ayudaría es el levantamiento de las sanciones. El levantamiento de las sanciones, el bloqueo. Yo creo que aquí tiene que haber un incentivo del comercio. Por ejemplo, te doy solamente con el tema de las líneas aéreas. El estado La Guaira, su renta petrolera es el aeropuerto. Si aquí regresan líneas, Air France, Lufthansa, Air Europa, las líneas aéreas que estaban viajando, bueno, la señora que vende café va a vender más cafecito. Va a llegar el que vende almuerzos va a vender más almuerzos. El señor que plastifica las maletas va a plastificar más maletas. O sea, eso va a generar ingresos solamente allí. Pero en la construcción a nivel nacional genera empleo, genera trabajo. Lo que mueve un país
es la construcción. Vendes más tornillos, vendes más arandelas, vendes más madera, vendes más clavos. No solamente el gran empresario, sino la economía que está alrededor y allí. Ojalá que este dinero que va a entrar producto de la renta petrolera tan inmediata y que ha ido saliendo de manera tan eficiente, el petróleo ha salido como nunca a los barcos, bueno, que eso se le vea, ese rocío que llamo yo, que lo reciba el trabajador, el jubilado y el pensionado. Diputado, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, abrió un espacio, una mesa de diálogo con el gobierno estadounidense para llegar a acuerdos referente al tema de hidrocarburos, ese intercambio comercial en materia petrolera Y de energía eléctrica. y petrolera y gas, también energía eléctrica. ¿Qué resultados se podría ver a corto, mediano y largo plazo a través de este diálogo, de estas conversaciones, de estos acuerdos? Y también conocer, ya mañana se debate en primera discusión lo que es la ley de hidrocarburos para su reforma. ¿Estará establecido eso allí dentro de la ley? Sí, tiene que estarlo y yo creo que eso va a generar un beneficio para el país. Si nosotros desarrollamos nuestras plantas, reparamos nuestras instalaciones eléctricas, nuestras instalaciones petroleras, eso va a generar un mejor expectativa. No puede ser que los apagones cada día sean tu día a día, algunos por sabotaje, algunos por falta de mantenimiento, algunos por sea, pero yo creo que eso tiene usted que ponerle mucha atención a esa inversión que yo creo que va a ser muy beneficioso y yo estoy seguro que lo que se haga en materia de energía eléctrica va a ser eficiente y va a llegar al ciudadano. Siempre los venezolanos se preguntan, tras las decisiones del gobierno venezolano, en este caso de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, referente a estos acuerdos con Estados Unidos, abiertos a la nueva economía. Hablamos de ciertos economistas hablando de un reseteo de la economía, una primera fase de una nueva economía de Venezuela. ¿Qué lectura usted le puede dar a esto? Por eso me lo va a responder al regreso. Estamos conversando con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional. Gracias por continuar en sintonía de Entrevista NSI. Estamos conversando con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional. Antes de ir al corte, diputado, mencionaba, los venezolanos quieren ver resultados inmediatos tras estos acuerdos, posibles acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. Se necesitan que esto se acelere, que haya una forma de eliminar el bloqueo, eliminar las sanciones y que nosotros podamos vivir libremente, que yo no tenga que depender de los FARC y no tenga que depender de otro gobierno. O sea, ¿por qué? Yo creo que esa medida el país se va a desarrollar y yo te insisto mucho, aquí el gran desarrollo, el gran motor de Venezuela tiene que ser la construcción. La construcción te va a generar más empleo de primera mano, pero es que todo lo que está alrededor de ella es lo que te puede ayudar a desarrollar al país. Y, insisto, mejorar la economía salarial, mejorar la economía del ingreso del ciudadano que trabaja, de aquel que trabaja, y otra cosa, ver cómo hacemos una simplificación de los impuestos. Para un empresario, para un pequeño comerciante, la suma de tanto impuesto, pues a veces prefiere ser economía informal. O sea, tú tienes un tipo frente a tu negocio en el comercio que no paga impuestos, no paga nada, lo corretea la policía, lo que llaman los manteleros, y vende el mismo producto que el que está en la vidriera. Eso también tienes que corregirlo. Pero el y que por vende, encima de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. así es, pero el que vende aquí lo hace porque los impuestos lo están matando. O sea, tenemos que hacer una adecuación de la economía a la realidad de Venezuela. Estamos en un reseteo de la economía, nos encontramos Va a tener que encontrarse, nos va a impactar la cara la realidad. Y la realidad creo que nos llegó, que es una economía distorsionada, que eso es lo que nos ha ido generando. ¿Por qué está distorsionada? Bueno, porque también el gobierno, buscando saltar los obstáculos del bloqueo y de las sanciones, hace medidas de parcho. Por eso es que te dije en el segmento anterior, o en el primer segmento, que la economía se nos ha convertido en una colcha de retazo. Este cuadrito es azul, este es verde, este es anaranjado, para ir cubriendo áreas de la economía en vez de tener un gran manto
de una política económica que sea beneficiosa para todos y cada uno de los venezolanos. En entrevistas anteriores, la última vez que lo tuve aquí, usted mencionaba que el modelo económico venezolano... No, la más reciente, la última no. Bueno, la más reciente, exactamente, disculpe. Mencionaba que el modelo económico venezolano no era el correcto. ¿Ahora este nuevo modelo es el correcto? Bueno, es que no hay un nuevo modelo todavía. El modelo sigue siendo el mismo. No, Se habla de un reseteo, se habla de conversaciones con Estados Unidos. Lo que tenemos es el tema verbal. Ahora vamos a lo práctico. Hemos anunciado, o el gobierno ha anunciado, que hay un modelo en práctica que va a entrar una cantidad de recursos, que ayer la señora presidenta dijo que habían entrado 300 millones de los 500 ofrecidos. Eso quiere decir que estamos hablando del 60% del primer lote de oferta, que la explotación petrolera va a avanzar, que vamos a adecuar a la modernidad los pozos petroleros, porque un pozo petrolero seco, eso es dañino, y un pozo petrolero que se desborde y se bote también es dañino desde el punto de vista ambiental, y tienes que regularizar eso. Nuestra gran fuente, cuando aquí dicen tiene que haber fuentes alternativas de economía, sí, por supuesto, el turismo, la venta de todo lo que tú quieras, pero la verdad es que nuestra renta es la petrolera. Tienes que desarrollar la profundidad sin descuidar formas alternativas. Fíjate que entre los modelos que tenemos para reformar y crear es la ley de minería. Nosotros somos un país con una cantidad de minerales ahora llamados raros. Es una terminología. Cuando yo estudiaba biología de tercer año no me dieron eso. Pero materiales raros. Bueno, esos materiales raros, nosotros somos pioneros en eso. Nosotros tenemos un tema del gas. El principal país productor de Bolivia, de gas es Bolivia. Y nosotros derrochamos ahí en José y en el estado de Anzoátegui lo que produce Bolivia. Y eso se pierde. Bueno, eso también tienes que regularizarlo. Tienes que ver cómo hacemos para tener justamente esa producción de gas que podamos exportar. No solo es oro, hierro, bauxita. Es ese gas que se nos pierde a diario. Esas tierras raras, ¿cómo ubicarlas dentro de una tabla periódica, no, diputado? También quisiera preguntarle, ¿cuáles son los aportes de la fracción opositora ante estas nuevas leyes? Hablamos de la reforma a medida que tengamos los textos, a medida que vayamos teniendo los textos de cada una de las leyes, tenemos un aporte. Nosotros tenemos un equipo que ha designado Bernabé Gutiérrez de técnicos, de profesionales y técnicos para que trabajen y analicen desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legislativo, cómo vamos a aportar y a trabajar en cada una de las leyes. O sea, a nosotros no es que venimos a aprobar con los ojos cerrados lo que venga del Ejecutivo. Nosotros vamos a hacer nuestros aportes a la realidad de lo que tiene que ser la mejora del venezolano en todas y cada una de sus áreas. Usted pertenece a la Comisión de Infraestructura, Administración y Servicios y de la Subcomisión de Servicios Públicos. ¿Qué aportes hay desde el Partido de Acción Democrática para esa comisión? Bueno, ayer nos instalamos, se instaló el día lunes, se instaló la Comisión de Administración y Servicios y ayer, día martes, nos instalamos en la Subcomisión y ya esperábamos el plan legislativo. El plan legislativo que lo vio ayer la comisión en el Palacio hará la distribución para las distintas comisiones a las que nos toque. En el caso, y te insisto, del caso de la energía eléctrica, yo estoy seguro que por olfato la primera que nos va a llegar a la comisión y a la subcomisión tiene que ser la de energía eléctrica, y nosotros en su momento y en la consulta pública y con nuestros asesores en materia de energía eléctrica, de electricidad, de transmisión, de almacenamiento de electricidad, vamos a dar nuestros aportes porque eso es justamente lo que ha ordenado para este caso Bernabé Gutiérrez. Pero ¿tiene algunos aportes que nos pueda sumar en cuanto a esos que pueda dar? Es que quiero ver cómo viene para ver si lo que viene lo podemos adecuar a esto. ¿Qué es lo que tenemos? Que nosotros tengamos una energía eléctrica que le llegue a todo el mundo. Nosotros tenemos que ir hacia la seguridad. Nosotros queremos darle una seguridad al ciudadano. Eso es una cosa que yo sueño. Que si alguien puede probar que se le dañó su artefacto, no puede ser que un bajón, una subida de electricidad, te dañe un artefacto y no pasó nada.
Eso tiene que tener una seguridad jurídica y además que la transmisión de la energía eléctrica tenga una seguridad que no sea vulnerable para el saboteo. Desde Acción Democrática, diputado, ¿cómo evalúan, cómo ven el secuestro del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero tras la incursión de Estados Unidos junto a su esposa Cilia Flores? Dentro del marco legal nacional e internacional, ¿cuáles artículos se violaron? Se habla que se violó también la Carta de las Naciones Unidas. Todo, se violó todo lo que... Eso y mucho más. Eso y como diría alguien que yo conozco, eso y lo que le sigue. No puede ser que un país tome de sus manos la justicia, creyendo que puede hacer o emular películas de James Bond. Estamos repitiendo, creo que el primer negro casi. Sí, exactamente, pero quisiera conocer la posición. Es que la soberanía no es un traje, la soberanía no es un alimento, la soberanía es de lo que todos formamos parte y es nuestra capa de protección de cada país. Cada país tiene una capa de protección y esa capa de protección se llama la soberanía. Bueno, esa soberanía fue vulnerada por no sé cuántos helicópteros, por no sé cuántos aviones, por un bombardeo que dejó y arrojó como saldo 100 muertos al menos, algunos dicen que un poco más, ante el silencio de todo el mundo. Eso no puede ocurrir. Lo grave es mantener silencio y mantener callada la voz ante un ataque que sufrió Venezuela y que sufrieron las instituciones en Venezuela. A usted le puede gustar el presidente de la República o no gustarle. A mí particularmente no me gusta. Yo no voté por él, pero yo no puedo anotarme en salidas de fuerza. No me anoté antes, no me anoté ahora ni me anoto después. No estoy de acuerdo con salidas de fuerza. Trump, que actúa con impunidad, que realiza actos y lo hace sin ningún problema, sin tener ninguna cosa. Hizo eso sin autorización del Senado, al borde de su legislación. Se le ocurre que puede bombardear Venezuela, se le ocurre que puede bombardear o comprar. O sea, a estas alturas yo siento que estamos como en la época de Roma, de la Roma antigua, no de ahora, que puede invadir Groenlandia, que puede ocurrírsele hacer lo que quiera, como quiera, que puede maltratar a un inmigrante, que resulta que le desagradan los inmigrantes. Bueno, y los derechos de cada uno de ellos, ¿dónde queda? Un venezolano o un ciudadano que migra, que está legal, que está dentro de todo, que hizo una inversión, se compró un apartamento, se compró una casa, se compró un carro, lo pierde todo de la noche a la mañana porque un señor se le ocurrió que él no le gustaban los inmigrantes, legales o no, y que los iba a deportar para cada uno de sus países. Yo en este caso estoy abogando es por los venezolanos, porque al fin y al cabo a mí me duelen todos los venezolanos, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Muchísimas gracias, diputado, por visitarnos Siempre el día es de un hoy. placer estar aquí y mucho gusto. Éxitos en su clase el día de hoy. De su boca a los oídos de Dios. Estábamos conversando con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional. Recuerde que estamos en redes sociales como @noticiascanal I y en YouTube Informativo Canal I. Hasta la próxima.